Hola ingenieros, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre el análisis de la situación de Estados Unidos en relación a la tasa de contagios de COVID-19. Como resumen, tenemos que Estados Unidos es un país soberano constituido en la República Federal Constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Estados Unidos es considerado como una de las potencias mundiales y esto hace que su moneda, el dólar estadounidense y el idioma el inglés sean los más utilizados a nivel mundial. Representa el 60% de las reservas mundiales, mientras que el euro representa el 24% con respecto al dólar. Introducción. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha cambiado drásticamente la economía mundial, especialmente la de Estados Unidos, en la que es el mayor porcentaje de cantidades de víctimas que ha habido en este país. Las perspectivas del estado económico continúan siendo muy inciertas, ya que resulta difícil estimar las repercusiones sociales y sobre todo la economía que está liderada en este periodo de pandemia. Esto ha provocado cientos y cientos de miles de personas fallecidas y el epicentro de esto ocupa un porcentaje de un mayor rango de 133.041 millones de muertes. Como justificación tenemos que el presente proyecto tiene como intención conocer y explicar de manera precisa análisis de la situación de Estados Unidos en relación a la tasa de contagio de COVID-19. El proyecto es factible ya que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación. Objetivos. Objetivo general. Analizar la situación de Estados Unidos en relación a la tasa de contagios por COVID-19. Objetivos específicos. Determinar las principales características suscitadas por el COVID-19 en los Estados Unidos. Analizar mediante tablas y gráficos la situación económica que viven los Estados Unidos en los actuales momentos. Verificar estadísticamente la cifra de contagios y muertes por COVID-19 en los Estados Unidos y sobre todo establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. El país que nos tocó fue Estados Unidos. Eh, Dentro de lo que es la breve reseña histórica, tenemos que Estados Unidos es una de las naciones con una historia no muy antigua, pero sí muy intensa. Por su extensión Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo y por su población es el cuarto, si tenemos en cuenta que su potencial económico nos pone a Estados Unidos como el más importante del planeta. Primera república nacida como tal en el año 76, perdón. Además tenemos que Estados Unidos Francia le debe su independencia a Estados Unidos. Dentro de la ubicación tenemos que está situado en el norte de América y ocupa además el extremo noreste de Alaska. Se extiende desde el continente atlántico, desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico. Dentro de los límites tenemos que limita al norte con Canadá, al oeste con el océano Pacífico, al este con el océano Atlántico y al sur con México y el Golfo de México. Entre los aspectos demográficos y etnográficos tenemos que Estados Unidos se encuentra situado en América del Norte con una superficie de 9.831.510 kilómetros cuadrados, es decir, que por cada cuadrado cuenta con una población de 327.352 personas, es decir, que por cada por cada kilómetro cuadrado tiene una extensión, una población de 33 habitantes. Dentro de lo que es el aspecto étnico, tenemos que se reconocen a blancos nativos, nativos de Alaska, asias, negros de Hawái y de las Islas Pacíficos. Dentro de la geografía, pues Estados Unidos tiene un territorio muy y posee una enorme variedad de topografía y diversidad, como ríos, lagos y accidentes geográficos. Dentro del relieve tenemos que descansa sobre la placa Norteamérica, su costa del este forma el límite de las placas del Pacífico, por lo que la región es muy montañosa y se encuentra con frecuentes terremotos y los fenómenos volcánicos. Dentro de la hidrografía tenemos que los Estados Unidos es bastante simple, pues los países se organizan en torno a la cuenca hidrográfica de Mississippi, Missouri y Ohio. El río Mississippi es el más grande y caudaloso de Estados Unidos.
La distribución y organización de los departamentos. Estados Unidos cuenta con 50 estados y un distrito federal de Washington, D.C. Tenemos de entre los principales, los que se fundaron primero, tenemos a Mississippi, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Tennessee, Michigan, Florida, California, Colorado, Washington, Arizona y Alaska. Es importante mencionar que cada estado se encuentra subdividido en condados. Los principales recursos naturales y áreas protegidas. Dentro de los principales recursos naturales con los que cuenta Estados Unidos tenemos el agua, el gas natural, el petróleo, extensiones de tierras cultivables, materiales como cobre, oro, plomo, hierro, carbón. Dentro de las áreas protegidas tenemos el Parque Nacional del Valle de la Muerte, situado en California, Parque Nacional de Yosemite, situado en California, y el Parque Nacional de los Glaciares, situado en Montana. Dentro de los aspectos físicos, aspectos climáticos, tenemos que Estados Unidos cuenta con diferentes radicales entre las zonas, entre zonas. Pues decir, en el zona oeste se encuentra un clima muy cálido, y para lo que es Nueva Orleans, Miami, Tampa, se encuentran siempre propensos a sufrir lo que son tormentas y huracanes. Los aspectos físicos, pues cuenta con playas y tiene una región de tierras bajas, salvo dentro de los sectores económicos más importantes tenemos el sector primario, aunque no cuenta con mucha participación dentro de lo que es la economía, pues es muy importante. El sector de la industria, que pertenece al sector secundario, ya que en ella se encuentran las más importantes dentro del mundo. El sector terciario, que es el que es el más importante dentro de la economía del país, y las actividades más importantes que se desarrollan son la banca, el seguro, la educación, el entretenimiento, el turismo y el comercio. A lo que corresponde a la pobreza, un estudio reciente realizado por Wimmer y otros investigadores de Columbia proyectó que sin duda, que sin la ayuda de la emergencia aprobada ante la pandemia de coronavirus, la tasa de pobreza en el país habría saltado del 12.5% previo a la crisis al 16.3%. Lo que corresponde a la vivienda, al menos esto no trasciende del nuevo informe de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas con Bajos Recursos, NLIHC por sus siglas en inglés. En este documento se calculó el déficit dentro del acceso a servicios básicos como es el agua. Se dice que en Estados Unidos tiene un alto rendimiento en cuanto a la calidad del agua, pues el 83% de las personas dicen estar satisfechos con la calidad del agua. Lo que corresponde al servicio eléctrico, el gobierno ha promovido lo que son las energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas en la tierra contaminada con anterioridad y en la actualidad. Lo que corresponde al alcantarillado, el nacimiento suele traducirse en un suministro inadecuado de agua y de servicios de alcantarillado. En lo que corresponde a la eliminación de desechos sólidos, como dijo el responsable de investigación medioambiental de Maplecroft, el reciclaje a menudo se considera una buena solución al problema de los desechos sólidos, pero en realidad reducir los desechos en la dirección que requiere más esfuerzo. En lo que corresponde a los servicios telefónicos, dice que Estados Unidos no es un país que no tiene dificultad para poder acceder a estos servicios telefónicos. A lo que corresponde a la salud, a la pregunta ¿cómo calificas tu salud? El 88% de los habitantes contestaron que era buena, cifra mayor que el promedio de la OCDE del 69%. Aquí a continuación se detalla lo que son las tablas y gráficos referentes a los contagios y muertes en Estados Unidos del periodo de febrero a septiembre. Como podemos ver, en el periodo de el 30 de febrero se inició con un contagio de 35 personas y cero muertos. Y a lo de 30 de septiembre del 2020 podemos ver que las cifras de contagiados desciende a los más de 63 millones de contagiados y de muertos desciende a los más de 20.000 muertos. Descripción de las características de los periodos de confinamiento declarados por las autoridades sanitarias de este país. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos
el confinamiento declaran exigentemente el uso de la mascarilla, lo cual era la mejor opción para combatir el coronavirus. Pero cabe mencionar que como el presidente Donald Trump y algunas autoridades dijeron que esto no era importante, pero aún así ahora se arrepienten por todas las cosas que han pasado, en lo cual 26 millones de estadounidenses han solicitado también lo que es la ayuda por el desempleo. Estos registran un equivalente que de cada 6 trabajadores cuentan con desempleo. Esto ha perjudicado lo que es la economía y sobre todo la economía de todas las personas. Cabe mencionar que el crecimiento de los Estados Unidos en los actuales momentos va por debajo por debajo de menos 4,8% en lo que es la tasa trimestral anual en este tiempo. Ya, entre las principales casas de salud destinadas a la atención de los pacientes por COVID, había aproximadamente 20 estados 20 casas de salud que están haciendo sus labores por el COVID-19, en las cuales están atendiendo el hospital que es Mayo Clinic, el hospital Cleveland Clinic, el hospital de Massachusetts, que es el hospital general, en los hospitales como de Toronto, el hospital de Johnson Hopkins Hospital, el hospital de la Universidad también de Massachusetts, el hospital de Bryant and Weymouth Hospital y sobre todo también los hospitales de Nueva Jersey. Estos hospitales, todos de Estados Unidos, los que brindan un porcentaje de cama, el Hospital Clinic es uno de los hospitales que proporciona 1.265 camas. También otro de los que tienen un mayor porcentaje de camas es el Hospital de la Universidad de Massachusetts con un valor de 1.006 camas. También cabe mencionar que entre los concentrados de los oxígenos, Estados Unidos es el que mayor ocupa, el 74,94%, a diferencia de muchos países. En este podemos recalcar que los concentrados de oxígeno, en este se importaron 24.674 oxígenos, pero cabe recalcar que las cifras que hasta los actuales momentos está por la adquisición de oxígenos es de 12.459.925,55 dólares por concentrados de oxígeno. Dentro de lo que son los cementerios, hoy en día cabe recalcar que Estados Unidos es uno de los países más afectados por el COVID-19, siendo la ciudad más afectada dentro de Estados Unidos, New York. El país ha sido golpeado por el COVID, teniendo casi un tercio, 462.000 infectados, del total mundial 1.6 millones. Uno de los principales cementerios que está ocupando esta ciudad está ubicado en New York. Se trata de Hart Island, un lugar que ha sido utilizado durante más de 150 años como un cementerio masivo para muertos sin familiares o miembros de una familia que no puede permitirse pagar un funeral. También es bueno saber que los parques también van a ser ocupados porque hay demasiada demanda de muertos y es necesario abrir más lugares porque los cementerios están totalmente colapsados. Dentro de las empresas más importantes que se ubican en este país, tenemos el Walmart, tenemos ExxonMobil, tenemos Chevron, General Electric, Bank of America, ConocoPhillips, AT&T, Ford Motor Company, JP Morgan Chase y la más conocida como HP. La descripción de los productos o servicios que ofertan o importan o exportan, comercio, turismo, gastronomía, estas empresas, tenemos que el Walmart es una de las empresas más grandes del mundo dedicada al autoservicio. ExxonMobil es una empresa petrolera. Chevron también es una empresa
petrolera, y estas son dedicadas a lo que son el tratado de petróleo y sus derivados. General Electric es una empresa de infraestructuras. Bank of America Corp es un banco de servicios financieros e inversiones. Esta es una de las empresas más sólidas en la banca mundial. ConocoPhillips es una empresa de energía y procesamiento de petróleo. AT&T es una compañía de telecomunicaciones. Ford Motor Company es una empresa dedicada a lo que son fabricantes de automóviles. JP Morgan Chase es una reciente empresa financiera que posee la inversión de fondos libres más grandes de los Estados Unidos, y HP es una empresa de tecnología e información conocida también como Hewlett Packard. Análisis de la tasa de crecimiento del país, pues tenemos que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre del 2020 ha caído un 9.5%. En la participación económica por sectores, tenemos que actualmente la mayor parte de la economía se basa en el sector de servicios, pero al contrario que la mayoría de los países postindustriales, este sigue teniendo un importante y competitivo sector industrial especializado en la alta tecnología y sectores punteros, representando un 20% de la producción manufacturera a nivel mundial. En la evolución per cápita tenemos que Estados Unidos tiene un PIB per cápita trimestral de 13.458 euros, y que es el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 14.496 euros. Estados Unidos se encuentra en muy buen lugar en cuanto al nivel de vida de sus habitantes, ya que ocupa el puesto número 6 de una tabla de 50 países. Análisis de la evolución de la población económica activa por los sectores y sus principales actividades. Cabe mencionar que la tasa de desempleo que ocupa Estados Unidos en los actuales momentos con un porcentaje es de 4,1% en total. Primer trimestre el 4% y el 3,8% entre mujeres y hombres ocupan un desempleo. Entre los rangos de 25 a 24, el rango de menores años es la población que está totalmente desempleada, que es de 9,2%. Mayores de entre 24 años está de 3,4%, y los menores y los mayores de 54 años está entre el 3,1%. Entre los sectores con mayor potencial de demanda son los sectores de derivados de petróleo, las partes de aviones, las manufacturas, las máquinas de herramientas y sobre todo los lugares donde se venden azulejos, y estos son los lugares financieros que mayor demanda tienen. Entre los niveles de productividad de los trabajadores de Estados Unidos aumentó su ritmo más rápido en 11 años, en los cuales por la pandemia COVID-19 provoca una de sus costos. Y también cabe agregar que 164,000 empleados había en el mes de julio, pero por esto ha tenido que caer la demanda. Como conclusiones se concluye que Estados Unidos posee una economía nacional más grande del mundo en términos nominales. Además, esta investigación se demuestra que Estados Unidos es severamente afectado por la pandemia del COVID, siendo así que por causa de esta pandemia la tasa de desempleo cayó al 14,7%. Las primeras proyecciones económicas de las responsables de la política desde diciembre ven que la tasa de interés a un día se mantendrá cerca de cero hasta el año 2022. Dentro de las recomendaciones tenemos que es recomendable generar fuentes de trabajo para los ciudadanos del país, ya que debido a la crisis sanitaria que se está viviendo, la tasa de desempleo ha aumentado. Es importante reactivar de a poco la economía del país, pero siempre y cuando se cumplan las normas sanitarias. También es necesario fomentar a todos los sectores económicos del país aprovechando sus ventajas competitivas.
También se recomienda que los ciudadanos sean conscientes de la situación que se vive por la pandemia y por ende deben cumplir con las medidas que el gobierno estipule para poder prevenir esta crisis. Muchas gracias.